La historia de la salvación comenzó hace mucho tiempo. Y desde aquellos días, el guardián del Num ha seguido visitando a los hombres, para ayudarlos a llegar hasta el Num al final de sus días. A aquellos que escuchan su voz se les llama Profetae. Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. El cuento de Ilú. Esa mañana, después de que Tael hiciera esa extraña danza al sol, se quitó el gorro de chamán. Y le pareció que poco a poco volvía en sí. Se notaba muy cansado y mareado, no en vano había estado bailando largo rato. Y Tael, cansado y somnoliento, se volvió a quedar dormido junto a los rescoldos de su pequeña fogata. El sol iba ascendiendo en lo alto mientras pasaban las horas. Y en esto, en Duermevela, Tael escuchó un ruido. Y también como la hierba crujía bajo precipitadas pisadas. Y este sonido lo alarmó un poco más. Pues el sonido de esa hierba pisoteada se acercaba a donde estaba él. Tael abrió sus adormilados ojos. Primero uno y luego el otro. Se sentó en la hierba y contempló la escena que tenía delante suya. Era un gran rebaño de ovejas, cabras y algunos onagros. También había algunos perros. Y unas cuantas personas pastoreaba ese rebaño. Había hombres y mujeres. Unos más veteranos y otros más jóvenes. Y también niños con ellos. Pasaron por delante de la fogata de Tael, pero no le hicieron mucho caso. Y este rebaño se desplazaba, hacia la dirección que Tael debía seguir. Hacia el noreste. Tael se apresuró entonces. Apagó totalmente el fuego y guardó un ascua dentro de un cuero. Recogió sus cosas y guardó el gorro de su chamán. Cogió la vara y trotó detrás de ellos para darles alcance. Los pastores, que se dieron cuenta que Tael iba corriendo tras ellos, aflojaron el ritmo y se le acercaron. Estos hombres eran similares a Tael. No eran hombres de las cuevas. Y Tael dijo la palabra que Caracorzo les enseñó a decir a sus niños, en cuanto llegaron a aquellas nuevas tierras. Cart de Haik. Dijo Tael, y recordó la explicación de Caracorzo. Estamos en las llanuras del Cart de Haik. Si os encontráis con hombres de estas tierras, pronunciad este nombre y os ayudarán, por el juramento que les une. En recuerdo de su primer antepasado, un hombre errante y maldito, al que el que es marcó con una señal después de matar a su hermano. Se llamaba Caín, y sus descendientes ocuparon esta tierra. Cart de Haik es la tierra de los sin tierra. Pero, esto no os valdrá en sus grandes campamentos. Solo en despoblado. Y Tael repitió. Cart de Haik. Un pastor lo miró serio de arriba abajo y le dijo tocándole el hombro. Anda, ven con nosotros, amigo de Caín. Y Tael hizo esa parte del camino en compañía de estos pastores, preguntándose cosas sobre ese Caín. Tael no molestaba ni a los pastores ni al rebaño. Y estos a él tampoco. Tael dedujo por las conversaciones que tenían esos pastores que se dirigían a uno de esos grandes poblados. Ciudad, la llamaban. Una muy grande, por lo que decían. Tael no conocía ninguna ciudad. Siempre había vivido en el campamento de sus padres o de aquí para allá, sin un rumbo fijo desde que se fueron con Caracorzo. Como mucho Tael había oído hablar del poblado de adobe junto a un río,
en donde sus padres vivieron los primeros años. Empezó a oscurecer, y los pastores hicieron alto. Los pequeños junto con los perros, entonces, se dedicaron a agrupar todo el rebaño para pasar la noche. Los hombres descansaron, y las mujeres comenzaron a preparar los fuegos para cocinar. A Tael le llegó un agradable aroma, dándose cuenta que tenía hambre. Uno de aquellos hombres acercó a Tael una pasta caliente y grumosa, y le invitó a comérsela. Luego le acercó un pellejo con líquido, y también bebió. Era leche. Tael le dio las gracias por todo. En cuanto cenaron y ya se hizo más oscuro, ese pastor que le ofreció comida y bebida le dijo con aire suspicaz: «Amigo de Caín, nosotros te hemos dejado que nos acompañes y te hemos dado de comer. Pero, ¿qué puedes darnos tú a nosotros?» Y Tael se quedó serio y pensativo. Y volvió a pensar en Caracorzo. El viejo chamán había sido su referente para absolutamente todo. ¿Qué podía dar él? En esto, un niño, que bien podría ser el hijo de ese pastor, se acercó. «Papá, tengo sueño, ¿me duermes?» Pero este llamó a una de aquellas mujeres. «Siddak, Siddak. Ocúpate de tu hijo, ¿no ves que estoy hablando con nuestro invitado?» Y esta tal Siddak le habló a su vez. «¿Y por qué no le cuentas un cuento de esos, de Nefilim, que tanto le gustan, y vuelves luego a hablar con él?» Pero fue el niño quien se quejó, mientras Tael se entretenía mientras tanto, mirando a uno y otro. «Nefilim, ¿qué significa Nefilim?» «No, mamá. Papá siempre me cuenta los mismos cuentos de gigantes. Son muy aburridos». Ya comprendo. ¿Gigantes? Nefilim son gigantes, pensó Tael. Y otro recuerdo de su infancia le vino a su mente. Cuando Tael era pequeño, su padre Boraj solía contarle a él y a sus hermanitos un cuento que se lo escuchó a su vez a Caracorzo. Fue la primera vez que Tael escuchó algo sobre los gigantes. Y a Tael le resultaba muy entretenido, porque su padre lo narraba imitando la extraña forma de hablar del viejo chamán Caracorzo. Lo contaba de pie, mientras arqueaba su espalda, y hacía gestos raros con las manos para impresionarlos. Y todo ello, iluminado por el cálido fuego de su tienda familiar, que proyectaba mágicas sombras en las paredes de la tienda. Y Tael tuvo una idea. Una buena idea. El niño estaba cada vez más cansado e impertinente, y el padre iba a levantarse ya para darle un escarmiento. Pero Tael se levantó y les dijo: «No. Deja al niño. Yo lo dormiré. Dormiré a todos estos niños. Me habías pedido que te diera algo, pues bien. Os daré un cuento. Un cuento de gigantes. Yo no tengo nada. Solo tengo un cuento, por lo tanto, esto que tengo y que os ofrezco, es muy valioso. ¿Lo aceptáis?» Y ese niño, y todos los demás, en cuanto supieron que el extraño les iba a contar un cuento nuevo, que nunca antes habían oído, se pusieron muy contentos. Tael los llevó feliz al centro de la hoguera. Las madres trajeron las mantas de pieles de los pequeños. Y era tanta la expectación por la novedad de este extranjero, que también los adultos se sentaron para escuchar a Tael. Se puso en el centro de la hoguera, e imitó la forma de hablar y los ademanes de Caracorzo. Tael tenía a todos estos pastores embelesados. Y este fue el cuento que les contó. Había una vez, hace mucho tiempo, una niña pequeña llamada Illu, y tampoco se podía dormir. Pero, era por otros motivos.
Este es el viejo relato de los gigantes de la escarcha, que en algunas noches de luna llena vienen y queman todas las flores con su aliento. Y uno liatinelo, tunektelinio, unelaurulene, tutolaniti. Un día, la pequeña Ilú decidió que se quedaría despierta toda la noche para convencer a los gigantes de la escarcha de que no debían quemar las flores. Naktenilo, Ilú, nurulia naktanayo, ni te lo ruro nao Irene. La pequeña Ilú hizo un fuego y se recostó contra un árbol. Pero se quedó dormida. Ni tenelo Ilú, uruterao shulu, renadieleno, naracteyo. Cuando se despertó a la mañana siguiente, todas las flores estaban negras, menos las de su árbol. La pequeña Ilú se enfadó mucho consigo misma y pensó que los gigantes de la escarcha no habían quemado las flores de su árbol porque tenían miedo del fuego. La pequeña Ilú decidió que se quedaría otra noche despierta, sin fuego. Antes del amanecer, aparecieron los gigantes de la escarcha. Y la pequeña Ilú les dijo: debéis dejar de quemar las flores. Y los gigantes de la escarcha dijeron: no, debéis dejar de quemar las flores. Y los gigantes de la escarcha dijeron: no, debéis dejar de quemar las flores. ¡No! Y los gigantes de la escarcha le dijeron a ella: yo tutuliane, nactalionide, no. La pequeña Ilú pensó que en realidad los gigantes de la escarcha tenían miedo del fuego. Y al año siguiente, cuando los árboles volvieron a estar llenos de flores, la pequeña Ilú hizo unas grandes hogueras en cada uno de los senderos que llevaban a su valle. Nictali, Ilú, tutuniectalayonu riele, natacteyonu. Pero a la mañana siguiente, todas las flores estaban negras y la pequeña Ilú pensó
que los gigantes de la escarcha no caminaban por los senderos, sino por los montes a través. Naktailu, tutunikterealo, no, tuniakteketeyono. Al cabo de otro año, cuando los árboles volvieron a tener flores y la luna llena asomaba por el horizonte, la pequeña Ilú hizo una gran hoguera en el centro de su valle y la alimentó con hojas húmedas para que el humo tapase la luz de la luna. Niktiniakteleyo, Ilú, tutuniakteleayo, verena turulianakte. Y aunque el humo no consiguió tapar la luz de la luna, lo cierto es que los gigantes de la escarcha no vinieron, pero sí al año siguiente, y quemaron la mayoría de las flores. Nalioktunikteje, nitiktelio, no, luri, neneoktene. La pequeña Ilú fue a hablar con los árboles y les dijo: ¿Por qué? ¿Por qué no esperáis a tener las flores, a que haya pasado la luna llena? Nuriuktilektine, ulito no verenano. Y los árboles le dijeron: Niña, ¿acaso tú puedes seguir durmiendo cuando ya no tienes sueño? ¿Acaso tú puedes no reír cuando te hacen cosquillas? La pequeña Ilú dijo: no, pero los gigantes queman vuestras flores. Oh, niña, dijeron los árboles, tú no tienes que preocuparte por nuestras flores. Pero a mí me gustan vuestras flores, dijo la pequeña Ilú, y sin flores luego no podréis tener frutos. Oh. Si no gastamos nuestras fuerzas en criar los frutos, podemos gastarlas en extender nuestras raíces para tocarnos unos a otros y contarnos relatos de los viejos bosques. Pero, dijo la pequeña Ilú, las flores, los gigantes. Y los árboles le dijeron: mira, niña, tú puedes seguir cuidando nuestras flores, que nosotros contaremos para siempre el relato de la pequeña Ilú y los gigantes de la escarcha.
Tú puedes ayudar a la pequeña Ilú con nuevas ideas para evitar que los gigantes de la escarcha quemen con su aliento helado las flores. Naya 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 na naya 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 na tu Ilú uki nuki neire tu Ilú uliverena tu Ilú uki nuki neire tu Ilú. Y así, de esta manera, Tael no solo durmió a los niños, sino que también durmió a los demás. Era el único que seguía despierto. Bueno, él y un perro pastor que lo estaba mirando fijamente mientras bostezaba. Tael se acomodó en el suelo y se durmió feliz junto a aquellos pastores.